La vamos a revisar de todas formas. En una parte inicial dijimos que la meningitis bacteriana era una meningitis que evolucionaba de manera bastante rápida, ¿cierto? Y que al cabo de 24 horas los pacientes podían tener un compromiso ya de conciencia importante y con un compromiso del Estado general que en algunos casos puede poner en riesgo la vida de los pacientes. La clínica se inicia con una sintomatología que es bastante inespecífica, tal vez durante las primeras 12 horas. Ay, que está sensible, disculpen. Durante las primeras 12 horas, ¿cierto?, en donde aparecen sintomatología que puede ser atribuible a cualquier otra causa. Pero después de las 12 horas empiezan a aparecer signos clínicos que denotan, ¿cierto?, un compromiso tal vez del sistema nervioso central y un mayor compromiso del estado general. En estos primeros síntomas que aparecen en estas primeras 12 horas son las que pueden acompañar a cualquier resfrío común o algún cuadro faríngeo, por ejemplo. Vamos a tener dolor de cabeza, odinofagia, vamos a tener fiebre, podemos tener una mialgia o artralgia, dolores musculares o de las articulaciones, que se va a ir generalizando en la medida que progresan las horas y cercándonos hacia la mitad del día en que han progresado estos signos clínicos, podemos tener disminución del apetito, náuseas, vómitos, y aquí ya comienza a aparecer esta irritabilidad. Lo más probable es que aquí la fiebre se hace mucho más intensa que durante estas primeras horas, aparece somnolencia, dificultad para respirar y otros signos clínicos desde el punto de vista respiratorio que pudieran hacer pensar a lo mejor que el paciente está cursando un cuadro de esa característica, ¿cierto? Aparece diarrea y rigidez de nuca. Ya esto a nosotros nos tiene que hacer pensar de que no es un cuadro común y corriente. Rigidez de nuca es que los niños no pueden, ¿cierto?, movilizar la cabeza, generalmente va asociada a mucho dolor de la cabeza al intentar movilizarla. Hay una hipoperfusión periférica que se manifiesta con manos y pies fríos, hay una temperatura normal a nivel de la piel y recién a estas 19 horas aparece este exantema, ¿cierto?, que habíamos comentado con anterioridad. Y cerca de las 24 horas de evolución aparece este compromiso de conciencia, confusión y delirio. El pronóstico en realidad está determinado fundamentalmente por la aparición de 3 signos clínicos que marcan y denotan si va a ser o no complejo la evolución de estos pacientes. Esto se identificó en un estudio que se realizó, en un estudio que consideraba un N importante, y los resultados arrojaron que aquellos pacientes que tenían hipotensiones, alteración de la conciencia y convulsiones son los pacientes que iban a tener un pronóstico bastante más ensombrecido que el resto. Ahora, ¿cómo y cuántos de estos signos tienen que estar presentes? Bueno, los pacientes que tienen bajo riesgo para tener una evolución o un mal pronóstico de la evolución de su enfermedad son aquellos pacientes que van a tener, que no van a tener la presencia de estos factores, hipotensión, alteración de la conciencia o convulsiones,
y que solamente de estos que evolucionan sin estos síntomas o signos clínicos, solo un 9% evoluciona desfavorablemente. Los pacientes que tienen un riesgo medio son aquellos que tienen al menos uno de estos 3 signos clínicos, llámese hipotensión, alteración de la conciencia o convulsiones, ¿ya? Y de estos pacientes que presentan al menos uno, solo uno, el 33% evoluciona favorablemente. Y los de alto riesgo tienen 2 o 3. Y de eso, más de la mitad de los pacientes, el 56%, va a evolucionar desfavorablemente, ¿ya? Hay que considerarlo y como ustedes ven, no necesariamente tienen que estar los 3 signos clínicos presentes como para tener una evolución desfavorable en la progresión de la enfermedad. El diagnóstico de la meningitis la vamos a hacer, hay varias formas en general, pero es un diagnóstico que es netamente clínico, ¿cierto? Y que se va a confirmar con algunos otros diagnósticos de laboratorio, ¿ya? Entre esos tenemos la tinción del líquido y tinción de Gram, del líquido cefalorraquídeo, que es obtener una muestra que se va a hacer a través de una punción lumbar y donde el líquido cefalorraquídeo se va a mandar a analizar, ¿ya? Y va a permitir visualizar de manera directa la presencia de algunas bacterias. Tiene una especificidad del 100%. El cultivo de líquido cefalorraquídeo también tiene un buen rendimiento, es positivo entre el 70 y el 85% de los pacientes. Estos 2 exámenes se hacen de manera simultánea, con una misma muestra o con una misma punción, ¿cierto? Se va a hacer la tinción de Gram, que va a orientar hacia el diagnóstico, porque eso está en un par de minutos, ¿cierto? Lo van a informar. Pero el cultivo, igual que cualquier otro cultivo, va a demorar 48 o 72 horas para que pueda realmente haber un cultivo e identificar específicamente el agente causante de la enfermedad. Lo otro importante de realizar es la toma de los hemocultivos. Los hemocultivos es una muestra que se toma de manera aséptica en los pacientes con sospecha de meningitis y deben ser al menos 2 cultivos y 2 hemocultivos que se toman de sitios diferentes. O sea, el paciente tiene que necesariamente tener 2 punciones para poder obtener estas muestras. Lo ideal es que los hemocultivos se hagan mientras el paciente hace el pic febril, porque se supone que al momento de hacer este pic febril y el paciente a lo mejor puede empezar a tener calofríos, ¿cierto? O terciana, es cuando se provoca esta bacteremia y por lo tanto tenemos mayor probabilidad de que el examen salga positivo. Muchos hemocultivos, a pesar de que los pacientes estén haciendo una bacteremia, pueden salir negativos si es que no se toman al momento del pic febril. La toma del hemocultivo es como les dije, una técnica aséptica, vale decir, tenemos que vestirnos asépticamente. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos la simulación de meningitis. También no vamos a el médico no puede dejar de controlar un hemograma, incluso los hemogramas se van pidiendo en forma seriada para ver la evolución de la enfermedad en conjunto con la proteína C reactiva. El hemograma generalmente muestra una leucocitosis con aparición de células blancas de tipo inmadura. O sea, la respuesta fisiológica y normal es que se tiren a la circulación
un mayor número de células blancas de tal forma de limitar esta infección, pero a veces eso es ineficiente porque son células inmaduras que no tienen esta capacidad, ¿cierto?, de limitarla. La sedimentación va a estar alta y la proteína C también es un examen que se va a elevar frente a un proceso de estas características. La proteína C es un examen, ¿cierto?, que es bastante inespecífico y que solamente nos va a orientar hacia la presencia de un proceso inflamatorio, ¿cierto?, frente a una actividad infecciosa. Y que la intención de hacer la seriada también es ver la respuesta que el paciente está teniendo a los tratamientos que se han implementado, tratamientos de tipo de antibióticos, a eso me refiero. Pueden hacerse otro tipo de exámenes que van a depender fundamentalmente de la evolución y la condición de los pacientes. Si estamos pensando que los pacientes hacen una septicemia y hay un paso a la circulación de estos microorganismos, pueden alterar cualquier parénquima y por lo tanto pueden alterar la función renal, hepática, pulmonar, etcétera. Y por lo tanto se tendrán que ir haciendo los exámenes pertinentes para evaluar un buen funcionamiento de los diferentes sistemas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe, yo por lo menos no. Gracias, Diana. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para realizar una punción lumbar frente a la sospecha de una meningitis? Cuando hay signos y síntomas de las meningitis, o sea, siempre que se sospeche se va a hacer. Y cuando los pacientes, a pesar de que no tengan estos síntomas, tienen una apariencia muy tóxica, pacientes que estén muy comprometidos, que tengan, créanme que cuando uno les dice un aspecto tóxico, cambia el color, cambia la perfusión, hay una serie de parámetros bioquímicos que se altera la coagulación, etc. Frente a eso, es importante en el fondo realizar este examen. Frente a la sospecha de una sepsis neonatal, los neonatos, acuérdense, lo dijimos la semana pasada, pueden adquirir algunos gérmenes que habitan en la vagina o en el canal del parto y que pueden ser los gatillantes de estas meningitis neonatales. Lactantes febriles por un periodo mayor de 6 semanas, sospecha de sepsis en pacientes que están inmunodeprimidos, fiebre y petequia. Las petequias, estas manchitas, ¿cierto? Y estas lesiones a nivel de la piel que nos tienen que llamar la atención. La petequia es la ruptura, ¿cierto?, de los capilares, en donde hay pequeñas fugas de sangre que pueden estar asociadas a un mal funcionamiento del hígado, por alteración de los factores de la coagulación. Sí, Catherine, tiene razón, dice menor a 6 semanas, no podríamos, perdón, voy a aclarar, yo aquí dije lactantes mayores de 6 semanas y aquí dice menores de 6 semanas. No podríamos esperar tener un niño más de 1 mes y medio con fiebre y no hacer nada. Gracias. Fiebres y petequias, como les decía, alteración y trastorno de la coagulación y enfermedad febril en paciente que tuvo contacto cercano con un paciente con meningitis. No sé si lo vimos con ustedes, me traspapelé un poco, pero la meningitis tiene una condición de notificación obligatoria, ¿ya? Y es igual que cómo se maneja hoy en día el coronavirus, la meningitis se diagnostica y se tiene que notificar para poder ubicar a los contactos y tratar a esos contactos que son directos, ¿ya? Ahora, si uno de esos contactos comienza con fiebre, hay que descartar que efectivamente sí sea una meningitis.
Bueno, acá tenemos como algunas observaciones, ¿cierto?, de cómo se hace la punción lumbar. La punción lumbar, se los comenté la semana pasada, es una técnica exclusivamente médica, ¿ya? Nosotros podemos ayudar en lo que es el posicionamiento del paciente, en tranquilizarlo, ¿cierto? Y en la responsabilidad del envío y la gestión de los exámenes. Como ustedes pueden ver acá, es una técnica que se hace indistintamente en la edad de los pacientes. Aquí tenemos un niño que es un escolar aparentemente, acá tenemos un recién nacido que es de término y acá tenemos un recién nacido que es de pretérmino. La idea es que entre un espacio vertebral, el espacio que queda entre una vértebra y otra, se introduzca un trocar, que para los recién nacidos prematuros la verdad es que a veces es suficiente el largo de un venoflex, y se corta la conexión plástica hacia atrás. Pero en otros que ya son más grandecitos, se hace con un trocar de punción lumbar, que son trócares bastante finos, de tal manera de no dañar las membranas, ¿cierto? Acuérdense que está la dura, la aracnoide y la pía madre. De una manera muy exagerada, sí se introduce un trocar que es de grueso calibre, ¿ya? Porque por ahí va mientras no se selle eso, hay una ruptura del tejido y va a empezar a drenar pequeñas o cantidades variables de líquido cefalorraquídeo que también pudieran ocasionar algún problema. La idea es que el paciente se coloque en decúbito lateral, como está acá, con sus piernas flectadas y también con su cabeza flectada, o en posición sentada, pero en una posición flectada, es decir, la cabeza tiene que ir hacia el esternón. Ahora, el líquido, una vez que esos son los espacios intervertebrales, generalmente se hace alrededor de a nivel de la quinta lumbar. Sale fácilmente, es un líquido cefalorraquídeo que es normal, es de un color citrino, blanquito, transparente, como agua de roca, como muy, muy filtrada. Pero en los casos de meningitis sale un líquido purulento, verde, muy espeso. Así que uno solamente con y el goteo, ¿cierto?, que sale por el extremo distal del trocar, es un goteo permanente en condiciones normales. Ahora, si el flujo es muy rápido o hay sangre, quiere decir que hay un aumento en la presión del drenaje del líquido, y si es muy lento, también algo pasa ahí, ¿ya? Así que uno puede tener bastante información solo de mirar cómo este líquido gotea desde el extremo distal, ya sea de la aguja o del trocar con el cual se va a usar se va a realizar la punción. ¿Qué vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Y esto en el fondo es lo que se hace con el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, que orienta, ¿cierto?, hacia hacer un diagnóstico. Vuelvo a repetir que el examen de cultivo va a demorar un par de días. Así es que esto nos va a orientar hacia dónde dirigir el tratamiento y también visualizar un poco el pronóstico. Lo que primero se evalúa, o el parámetro que se evalúa, son los leucocitos, luego los neutrófilos, los polimorfonucleares, glicemia, proteínas y algunas otras pruebas que se pueden hacer con este líquido cefalorraquídeo. En condiciones normales, los leucocitos se encuentran alrededor de 5. Si tenemos entre
una meningitis bacteriana van a ser mayor a 500, viral menor de 500 y micótica entre 50 y 750. Los neutrófilos, los polimorfos nucleares, también van a aumentar frente a un proceso infeccioso. Pero van a estar mucho más elevados frente a una meningitis de tipo bacteriana. La glicemia en la bacteriana van a estar disminuidas, ¿ya? La glucosa es altamente consumida por estos microorganismos, ¿cierto?, que frente a su proceso de multiplicación celular consumen una cantidad considerable de glucosa. En la viral puede ser mayor a 40, acuérdense que está entre 45 y 65 el valor normal, y en las micóticas o en las TBC también se me había olvidado ahí, se encuentran menor a 40. Muy parecido porque la TBC y la multiplicación micótica son microorganismos muy activos. En relación a las proteínas aumentan por las proteínas generadas por las propias bacterias, menor de 100 en las virales y en la TBC o en las micóticas entre 50 y 200. Otras pruebas que se pueden hacer, tinción de Gram y detección del antígeno. Se puede medir también PCR en el líquido cefalorraquídeo, sobre todo en estas virales, y en las micóticas antígeno criptococo para el neumococo y tinción ácida rápica, que es para los hongos. Así que, como ustedes pueden ver, hay harta información que uno puede rescatar del líquido cefalorraquídeo y orientar al diagnóstico y al pronóstico. El tratamiento de los pacientes con meningitis, fundamental parte, ¿cierto?, con la hospitalización en las unidades de cuidados intensivos o intermedios, y que va a depender fundamentalmente del compromiso general, si hay hipotensión, si hay un compromiso respiratorio. Acá los pacientes van a tener que tener un uso de un antibiótico de uso endovenoso, ¿cierto?, que alcance niveles plasmáticos aceptables y rápidos, de tal manera que puedan traspasar la barrera hematoencefálica, porque como este germen se distribuye a lo largo y por el líquido cefalorraquídeo y va a ir a invadir todos los órganos y las estructuras del sistema nervioso central, es importante que la atraviese, si no, no tiene ninguna finalidad. Uno de los fármacos que se usa de primera línea es la vancomicina. La vancomicina, lo conversamos el semestre pasado, es un fármaco que se usa solamente intrahospitalario y que tiene una serie de consideraciones de enfermería al momento de utilizarla. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes se acuerda de lo que hablamos de la vancomicina en el semestre pasado? ¿Qué cuidados de enfermería debo tener con la vanco? Yo misma se los dije. ¿Nadie se acuerda? Ya, van a hacer una fichita, se los voy a preguntar en la prueba. Lo único que les voy a decir, la vancomicina es un antibiótico que provoca mucha liberación de histamina, por lo tanto debe ser pasada con bomba de infusión de manera muy lenta, cerca de entre 45 y 1 hora aproximadamente,
porque si no van a tener un niño completamente con un rash cutáneo que es pluriginoso y vamos a tener otros problemas que no tienen ninguna relación con su enfermedad y que netamente es responsabilidad nuestra de que no supimos, ¿cierto?, administrar de la manera adecuada las bancos. Hay otro cuidado de enfermería, revísenlo porque lo tienen que saber, ya lo vimos el semestre pasado. Si no es factible, ahora, la vancomicina es un fármaco que solamente lo puede indicar el infectólogo de los servicios hospitalarios, o sea, un médico pediatra que está en la UCI. Si quiere usar la vancomicina, tiene que pedir una interconsulta y de acuerdo a la valoración que haga el infectólogo, se va a usar o no. Después, la otra alternativa es la ceftriaxona y el cefepime. Pero generalmente se parte con la vanco porque tiene muy buena respuesta y cubre todo, sobre todo estas cepas que son multiresistentes, sobre todo si todavía el antibiótico no ha llegado, porque lo que más importa es proteger el sistema nervioso central. Los pacientes que tienen muchos signos meningios también pueden utilizar dexametasona y se deben manejar también las complicaciones concomitantes que pueden ir apareciendo en la medida que evoluciona la enfermedad. Problemas renales, problemas hepáticos, problemas respiratorios. Y en estas meningitis que son bacterianas, debe instaurarse un aislamiento de gotita, ¿ya? Y el aislamiento de gotita en general se suspende después de al menos 24 horas de iniciado este tratamiento con antibiótico, o si la clínica del paciente no muestra una mejoría clara, ver cómo es la respuesta y la disminución a lo mejor de las PCR, pero todo tiene que ir en relación a la respuesta clínica que los pacientes tengan al tratamiento. Puedo estar usando la mejor alternativa, pero si el paciente no muestra signos clínicos evidentes de tener una buena respuesta, no podemos sacarlo porque a lo mejor nos va a llegar el cultivo de líquido cefalorraquídeo y nos va a decir que era resistente a la ceftriaxona, supónganse ustedes, y estamos en cero, todavía no ha empezado el tratamiento, y vamos a tener que buscar otra alternativa. Acá hay una tablita que muestra un poco las distintas terapias de primera línea y que, de acuerdo al germen, cuáles son estas terapias de primera elección, ¿ya? Se lo dejo para que los vean y siempre hay una segunda alternativa que tiene que ver a lo mejor con alguna hipersensibilidad que los pacientes puedan presentar, aunque sea la penicilina sódica, la ampicilina, a lo mejor como una de los fármacos que se pueden usar de primera línea si es alérgico, lo matamos de un shock anafiláctico, y a lo mejor hay que usar otra terapia para solucionar su problema, ¿ya? Así que échenle una miradita a esto y para que lo tengan presente. Dentro de las complicaciones que se dan con mayor frecuencia tenemos la sepsis con una mortalidad de un 10% de los pacientes, no es menor en todo caso. Hipoacusia neurosensorial, o sea, los pacientes pueden quedar con cierto grado de sordera, puede ser unilateral, bilateral,
y es relativo. Déficit motores focales, pueden tener trastornos del lenguaje y un déficit cognitivo, ¿ya? ¿Relacionado a qué? Fundamentalmente a la aparición de estos signos, ¿cierto? Y factores de riesgo que acabamos de analizar hace un rato. ¿Qué cosas tenemos que podemos hacer, ¿cierto?, para prevenir la aparición de la meningitis? Yo cuando partí esta clase la semana pasada les dije que antiguamente la gente decía que eran resfríos mal cuidados, pero a lo mejor hay cosas del diario vivir que se pueden hacer y que tienden a disminuir las incidencias de la enfermedad. Primero, mejorar y mantener un buen estado de salud. Obviamente que las personas que están con cuadros infecciosos a repetición van a tener un sistema inmunitario que va a ser difícil de reaccionar porque no hay un periodo a lo mejor de reposo entre uno y otro episodio como para tener una buena respuesta. Buena higiene bucal y personal. Mantener una buena higiene en el hogar y dentro de lo que es esta buena higiene también se relaciona con ventilar de manera frecuente, ¿cierto? Y a diario, tanto las habitaciones como la ropa de cama, de tal forma de permitir una circulación de aire y que se renueve el aire. Lavado de manos frecuentes, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. Acuérdense que el mecanismo de transmisión de la meningitis bacteriana es fundamentalmente por medio de las gotitas. Y hoy con el coronavirus, perdonen que sea tan recurrente el ejemplo, pero ya tenemos que aprender a no taparnos la boca y la nariz con las manos, porque si no los microorganismos quedan en nuestras manos, tocamos superficie, quedan fomites ahí y es la manera que tenemos de diseminar esta infección. Evitar compartir chupetes, juguetes, mamaderas u otros objetos en contacto con la saliva. Esto es importante si en una misma casa hay niños chiquititos, más de uno, digamos, o si se juntan los primos, qué sé yo, y énfasis en lo que es las salas cunas y los jardines infantiles, en que muchas veces los niños no respetan y no saben que el chupete es de uso personal. En la primera etapa de la vida los niños reconocen todo por la boca, los juguetes van a la boca y por lo tanto dentro de esas áreas o salas, cunas, jardines, los juguetes que existen en esas dependencias deben ser de un material que sea fácilmente lavable. Evitar los cambios de temperatura, evitar los hacinamientos por la concentración del germen en suspensión en el aire. Y la prevención de los casos secundarios, ¿cierto? Se va a recomendar la administración de un antibiótico, ¿cierto? En los casos de que se confirme de que la meningitis es causada por el neumococo o la meningitis meningitidis, o la Neisseria meningitidis, ¿ya? Y en estos contactos cercanos, la indicación de este antibiótico es ciprofloxacino, 500 miligramos por dosis única, o ceftriaxona 200 miligramos intramuscular, también en dosis única, o rifampicina 600 miligramos cada 12 horas vía oral durante 2 días, ¿ya? Otro mecanismo de prevención que tenemos nosotros, afortunadamente nuestro sistema de salud pública así lo ha establecido, en que hay una vacuna, ¿cierto?, que está incorporada a nuestro calendario de vacunación, por lo tanto son gratuitas para nuestros niños y está contemplada para la vacunación de los 12 meses. Así es que esto también ha hecho, como lo dijimos en la primera clase, que las estadísticas y la epidemiología de
la meningitis haya cambiado drásticamente en las últimas décadas en nuestro país. Nuestros brotes endémicos acá son bastante menores. Bueno, en relación a algunos datos epidemiológicos o la situación epidemiológica en Chile, los vamos a revisar en un par de diapositivas para después ver un poquitito de lo que es la meningitis viral. Primero, la letalidad es aproximadamente el 15%, un 10 a un 20% tiene secuelas a largo plazo, que son las que ya hablamos hace un ratito atrás, auditivas, intelectuales, etc. Da prioritariamente a los niños menores de 1 año y los adultos jóvenes. Y hay mayor frecuencia de esta enfermedad en las personas de sexo masculino. Dijimos que tiene una notificación universal, obligatoria e inmediata. O sea, se hace el diagnóstico y es el médico el responsable de notificar al Ministerio de Salud de que están con un caso de meningitis. Los objetivos de esta notificación obligatoria tienen, por un lado, detectar casos para aplicar precozmente acciones de control y prevención, de tal forma de minimizar o reducir al máximo el número de aparición de nuevos casos, ¿ya? Detectar brotes y actuar precozmente en su control e identificar eventos inusitados asociados que se requieren ampliar en cuanto a la investigación. O sea, esto se refiere fundamentalmente a si en un lugar específico están apareciendo estos brotes o son casos más bien de tipo aislado. Caracterizar la magnitud, la tendencia y el espectro clínico de la enfermedad en nuestro país. Espectro clínico porque dijimos, podemos tener meningitis bacteriana, virales, por hongo, etc. Detectar cambios en los serogrupos circulantes, sobre todo en las meningitis virales, ¿cierto?, en donde el virus muta rápidamente. Evaluar en forma permanente indicadores de calidad que permitan mejorar la vigilancia. Contar con información de vigilancia secundaria que permitan caracterizar los cambios epidemiológicos producto de intervenciones en salud pública, ¿ya? Y esto es importante porque si bien nosotros tenemos a lo mejor una vacuna que está implementada recién a los 12 meses y empiezan a enfermarse niños antes, a lo mejor va a haber que cambiar la etapa en que se están vacunando los niños, o si se empiezan a enfermar después de algunos años en que los niños han recibido esa vacuna, a lo mejor va a ser necesario implementar un refuerzo. Contribuir al conocimiento global sobre carga de enfermedad y carga económica atribuible a la enfermedad meningocócica, sobre todo los factores de riesgo y determinantes sociales, ambientales, factores de virulencia, entre otros, muchos más. Este es un gráfico donde muestra la tasa de letalidad según grupo de edad en Chile, ¿cierto?, para el año 2017, o sea, hace solamente 3 años atrás, y podemos ver que los grupos en donde no hay una diferencia muy significativa si uno lo compara entre los 0 años y los 39 años, pero entre el grupo a lo mejor más expuesto y causa de letalidad es en los mayores de 60 años. La vigilancia epidemiológica ha definido como caso sospechoso en los niños menores de 1 año la aparición súbita de fiebre mayor a 38 grados Celsius, acompañada de cefalea y de vómitos, y además algunos de los siguientes síntomas: rigidez de nuca,
alteración de la conciencia y otros signos de irritación meningia, como el signo de Brusinski, de Kerning y erupción cutánea, petequial o purpúrica. Y para los menores de 1 año, fiebre acompañada de abombamiento de la fontanela. Acuérdense, sobre todo la fontanela anterior, porque la posterior a esta altura ya se cerró. Vómitos, somnolencia, irritabilidad, convulsiones con o sin erupción petequial. ¿Ya? Esto así está definido, casos sospechosos en los mayores y en los menores de 1 año. Los casos confirmados son casos que fueron inicialmente sospechosos y que se confirmaron con un cultivo. El diagnóstico puede ser a través de una punción lumbar o hemocultivos periféricos. El manejo de los contactos es con quimioprofilaxis, uso de antibióticos, como lo vimos recientemente. Bueno, aquí hay una tablita, cómo se hace la quimioprofilaxis en niños menores de 1 mes, ceftriaxona, en su dosificación que corresponde, niños de 1 mes a los 6 meses, la elección es la rifampicina en suspensión, pero acuérdense que la rifampicina tenía una indicación de al menos 2 días. Niños entre 7 y 17 años, también la rifampicina. Esto estamos pensando en la quimioprofilaxis, no en el tratamiento, son contactos, ¿ya? Para la mayores de 18, ciprofloxacina, y en la embarazada, ceftriaxona en 200 miligramos por una vez vía intramuscular. Esto está en la directrices que da el MinSal en el año 2009. ¿Quiénes van a recibir esta quimioprofilaxis? Familiares de todas las edades que habitan la misma casa. O sea, si hay 5 personas, las 5 personas, además del niño que se enfermó. Niños que juegan en periodos prolongados con el caso índice. Supónganse un niño que concurre a la sala cuna o al jardín infantil y están desde 8 a 5 de la tarde. Sala cuna, jardín infantil, incluyendo los trabajadores. Colegios en cursos de prebásica se van a hacer estos quimioprofilaxis, y el resto, si son niños más grandecitos que la prebásica, solo a los compañeros de asiento, no para todos. Otras personas con exposición directa a secreciones del caso, supónganse ustedes una persona que solamente, caso bien extremo, supónganse que la señora lleva a su niño, toma un taxi y el chofer del taxi la ayuda a bajar y el niño vomita y él entra en contacto con esas secreciones. Esa persona, aunque fue muy corto, tuvo contacto con secreciones. Personal de salud que haya realizado procedimientos de reanimación boca a boca, intubación endotraqueal o durante la aspiración de secreciones que no haya tenido protección. Hoy en día es poco frecuente eso. Y pasajeros de medios de transporte que compartan 5 o más horas de viaje. No es poco frecuente que uno escuche, ¿cierto?, en la radio, en la televisión, que se están tratando de ubicar a los pasajeros de una determinada línea de buses o una determinada línea de avión que venía desde o hacia, porque lo que se intenta es buscar a este tipo de contacto. A principios de año hubo un llamado por la televisión por un paciente que tenía meningitis meningocócica. No sé si alguno de ustedes lo escuchó. En cuanto a los cuidados de enfermería, control de signos vitales, ¿cierto? Que más que control, vuelvo a decir nuevamente, valoración, y cuán seguido es va a depender de la evolución clínica que tengan los pacientes y de cómo
van saliendo de su gravedad o van incrementando en la gravedad, ¿cierto? Podemos tener a lo mejor controles cada 4 horas o tan precoz como cada hora. O los pacientes que están en UCI están monitorizados permanentemente. Establecer y asegurar una vía aérea permeable, mejorar lo que es la oxigenación y la ventilación. Instalar accesos venosos según indicación médica. Administración de tratamiento farmacológico según indicación médica, y dentro de estos fármacos, fuera de los antibióticos, ¿qué otro tipo de fármaco endovenoso podrían utilizar ustedes en un paciente con meningitis? Estamos pensando en un niño. Piensa en los signos clínicos. ¿Ceftriaxona, profe? Eso es antibiótico. Yo dije fuera de los antibióticos. Paracetamol. Paracetamol o cualquier otro tipo, ¿cierto? De antipirético. ¿Qué otra administración de fármaco endovenoso? Corticoide, podemos poner, a lo mejor hay que reponer el electrolito en un paciente que está con mucho vómito. Ahí ustedes tienen que ir pensando en qué cosas, de acuerdo a esto y de acuerdo a lo que saben, uno tiene que ir pensando. El punto de que abajo lo decía, si hay convulsiones, a lo mejor es un niño que va a requerir a lo mejor inicialmente impregnarlo con algo para poder evitar el tema de las convulsiones, ¿ya? Otro cuidado de enfermería, evitar y tratar inestabilidad térmica, ¿cierto? Hablando con el uso de los antipiréticos. Tratar la hipertensión si es que se presenta, instalar y hacer cumplir el aislamiento, ¿ya? Cuando uno habla de aislamiento en un niño que estamos hablando en un niño a lo mejor pequeño, ¿cierto? ¿Pueden recibir visitas? ¿Puede recibir visitas un niño con meningitis? Lo ideal sería que no. ¿Y la mamá? Importante. ¿Ah? Yo creo que sí. ¿Y cómo lo instauré? Sí. ¿Ah? Por la quimioprofilaxis, porque la familia va a estar con la quimioprofilaxis igual, y donde es pequeño tiene que estar con su madre. Tiene que estar con su Sobre mamá. todo si tiene lactancia materna. Ya. Bueno, si nosotros estamos frente a un niño con meningitis, ¿cierto? Y vamos a instaurar este aislamiento, es súper complejo mantenerlo en un aislamiento total. Ahora, si yo como personal de salud me puedo poner una bata, ¿cierto? Plástica, me puedo poner guantes, me puedo poner mascarilla, etcétera, y basta con que me laven las manos, ¿cierto? Y me van a hacer la quimioprofilaxis, a lo mejor una persona de la familia puede entrar en contacto con este niño y a lo mejor la persona más indicada es su mamá. Pero siempre y cuando se cumpla de manera estricta este aislamiento, porque no se puede tampoco exponer y dejar que esta persona que entre este aislamiento no lo cumpla y disemine toda esta
carga, ¿cierto?, bacteriana y corre el riesgo de infectar a otro. Ahora, si es un niño a lo mejor que se va a mantener más sedado, más tranquilo, y a lo mejor no va a estar tan dependiente afectivamente de la mamá durante las primeras horas que puede ocurrir, a lo mejor es aconsejable que pasadas las 24 horas puedan entrar de manera restringida. Tampoco es una cosa que entren y salgan a cada rato, porque además acuérdense que la presencia de estímulos pudieran eventualmente gatillar algún cuadro de tipo convulsivo también en estos niñitos, así que hay que dejarlos también bajo, con los estímulos bastante más bajos que en cualquier otra condición. Educar al personal de enfermería, a los padres y a los cuidadores, identificar los contactos y coordinar con redes ministeriales la notificación obligatoria y pesquisa oportuna del personal de riesgo. O sea, si yo como enfermera yo no tengo la obligación de hacer la notificación, una de mis labores, ¿cierto?, es gestionar y verificar que esa notificación se haga, porque igual yo como enfermera voy a requerir, ¿cierto?, de esa quimioprofilaxis que voy a tener que recibir porque voy a estar atendiendo a ese paciente. Pero todo esto se tiene que hacer bajo esta notificación que es obligatoria. Bien, preguntas en relación a lo que acabamos de ver de la meningitis meningocócica. No, profe. Ya, perfecto. Entonces ahora lo que queda de esta clase, vamos a ver lo que es la meningitis viral o la meningitis séptica. Aséptica, perdón, que es una forma bastante más benigna que la que acabamos de ver, y que es mucho más frecuente de lo que uno habitualmente pensaría. Muchos estados como, entre comillas, como gripales, con mucho dolor de cabeza de los niños, generalmente pueden ser una meningitis viral fácilmente. Bueno, en la etiología hay generalmente enterovirus en el 65% de los casos, y pueden haber, o sea, no debería estar puesto en esta diapositiva porque estamos viendo específicamente la viral, pero pueden haber meningitis por hongo, parásito y origen no infeccioso. Me voy a referir a esta meningitis no viral. No bacteriana. Este es un cuadro agudo que se presenta y que tiene una evolución de aproximadamente entre 7 y 10 días, más o menos una semana, un poquitito más, y en general las complicaciones son muy benignas. No, generalmente los niños o las personas que hacen meningitis viral, si es que llegan a tener, son muy simples y son más bien autolimitadas. Esta meningitis, a diferencia de la anterior, tiene un mecanismo de transmisión de fecal oral o respiratoria, ya que va a depender del virus que esté causando el cuadro. Y por lo tanto, podemos tener una contaminación por contacto directo, ¿cierto? Sobre todo estas que son fecal oral, y otras que pueden ser a través de las gotitas. Pero por vía aérea, o sea, que sean microvirus que se mantengan en suspensión por mucho rato, no lo vamos a tener. El periodo de transmisión es de 3 días después de adquirir la infección y hasta 10 días después del desarrollo de los síntomas. Así que la verdad es que es un periodo bastante largo en donde a lo mejor el niño se va a ver con un compromiso de su estado general, y en que muchas veces no se va a hacer el diagnóstico y este niño va a estar diseminando este tipo de microorganismos. El periodo de incubación también no es tan corto,
entre 3 y 7 días desde el momento que adquiere la infección. Las meningitis virales, por lo general, también tienen algún grado de manifestaciones clínicas de un síndrome meningio, si bien es bastante más benigno y menos acentuado que en una bacteriana, pero sí lo presenta. En estos pacientes que hacen síndrome meningio es importante hacer una punción lumbar, ¿ya? Si la punción lumbar da como resultado un líquido cefalorraquídeo claro y el citoquímico, todas estas variables que vimos hace un ratito atrás que tenían que ver con la presencia de células blancas, glicemia, etcétera, es compatible con ello, tenemos dos caminos: evaluar la necesidad de hospitalización y confirmar la etiología. Confirmar la etiología si es bacteriana o si es viral, o ver qué tipo de virus es el que está causando, ¿cierto? A través de PCR, el líquido cefalorraquídeo, se puede identificar el virus que está causando esta infección. Bueno, si se confirma, tenemos dos alternativas. Uno, que el paciente sea hospitalizado para manejo y soporte, y otro, que el paciente sea manejado ambulatoriamente, con un control clínico a las 24 horas de hecho el diagnóstico, o bien si es que el paciente se complica y hay una exacerbación de su sintomatología clínica. Si esta PCR da un enterovirus positivo y el paciente está en buenas condiciones, o sea, tiene una fiebre que no es mucha, la sintomatología es leve, no hay vómitos que vayan a provocar a lo mejor una deshidratación o otro compromiso, el paciente se va a dar de alta. Ahora, si el PCR es un enterovirus negativo y el paciente tiene síntomas o complicaciones, se van a estudiar otras etiologías para poder tratar estas posibles complicaciones, ¿ya? O sea, los niños o los pacientes que hacen una meningitis viral pueden eventualmente ser tratados y manejados en su casa. Incluso muchos andan, niños que se quedan en la casa, hacen muy poquita fiebre, 37,3, 37,5, y que no necesariamente están las 24 horas del día en cama, sino que hacen un reposo relativo, estaban un poquito más decaídos, pero más que eso no hay. Hay algunos criterios aquí entre un cuadro paralelo entre las meningitis virales y bacterianas. Cuando partimos la clase dimos algunas muy generales, aquí hay una que es un poquitito más completa, que la tienen que tener presente. Hay distintos criterios y distintas formas de manifestarse si es que es una meningitis viral o una meningitis bacteriana. Los agentes causales en la meningitis viral fundamentalmente enterovirus, y acá son bacterias. El foco de infección es digestivo o respiratorio, y acá netamente respiratorio. La vía de transmisión es fecal-oral y en las bacterianas son respiratorias. El enfoque de la prevención, básicamente lavado de manos, aseo y desinfección de las superficies, porque en el fondo el niño se traga, ¿cierto?, este enterovirus, virus que están presentes en las deposiciones, eso quiere decir. Por lo tanto, amerita un lavado de manos bien realizado y frecuentemente. Y en la meningitis bacteriana vamos a requerir de barreras respiratorias para poder limitar la propagación de la infección. En cuanto a las consecuencias o las complicaciones, las virales son muy leves, y acá
la verdad es que pueden llegar a ser fatales. Las personas pueden morir, fallecer o pueden quedar con deterioros cognitivos, auditivos, alteraciones del habla, etc. El examen diagnóstico para ambos es la punción lumbar, ¿cierto? Y identificar las características del líquido cefalorraquídeo. El tratamiento para la meningitis viral es solamente sintomático, es decir, vamos a manejar la fiebre, vamos a lo mejor a manejar las cefaleas. Si es que a lo mejor el paciente tiene vómitos, que es poco probable, vamos a controlar los vómitos, pero no más que eso. No se usan ni antivirales y menos antibióticos. A diferencia de las meningitis bacterianas, que van a usar antibióticos de amplio espectro, ¿cierto? Y que van a ser antibióticos administrados por vía endovenosa. Y la inmunoprotección, vacuna para no específica, y aquí sí que tenemos una vacuna específica contra alguna de las bacterias responsables de las meningitis bacteriana. Esa era la última diapositiva de lo que nos había quedado por ver en relación a la meningitis, y ahí hay algunas recomendaciones. La que yo les sugiero que lean es la última, Blamey, meningitis bacteriana, que es de Clínica Las Condes. Bueno, todo lo que ustedes han dicho es muy cierto. Vamos a ordenar un poquitito algunas de las cosas que ustedes muy bien dijeron. Yo creo que muchos de nosotros han estado en contacto con alguna persona que ha tenido una crisis asmática, a lo mejor no definida como tal, ¿cierto? Pero que sin lugar a dudas, si esto se repite y se mantiene, son episodios de asma. Generalmente el asma es una enfermedad que no se diagnostica bien, que está subdiagnosticada y que a veces el retraso, ¿cierto?, de del diagnóstico de asma va a ir repercutiendo en esta calidad de vida, ¿cierto? Y a lo mejor actuar de manera preventiva para evitar estos episodios o estas crisis asmáticas, ¿ya? Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de la clase? Primero, conocer las características del asma bronquial en los niños y adolescentes, reconocer los cuidados de enfermería fundamentales en estos niños e identificar medidas preventivas y de manejo en la exacerbación del asma, que son estas crisis asmáticas. Y que a veces, dependiendo de la relación que podamos nosotros tener como profesionales o personal del equipo de salud, gatillan, ¿cierto?, la necesidad de que los pacientes se cuiden mucho más que en otras oportunidades y evitar así la aparición de estas crisis, a lo mejor tomando algunas medidas que son bastante simples y que a veces uno no se imagina que teniéndolas en consideración pudieran a lo mejor cambiar la evolución de la enfermedad. Bueno, tal como ustedes dijeron, el asma es una enfermedad pulmonar crónica, es decir, se diagnostica a lo mejor en esta etapa infantil y va a acompañar ese diagnóstico el resto de la vida, pudiendo a lo mejor tener periodos largos de remisión, pero que frente a cualquier factor ambiental o de la propia persona pueden gatillar, ¿cierto?, la aparición de un nuevo cuadro o de una nueva crisis. La característica de esta patología es fundamentalmente un cuadro de obstrucción bronquial, ¿cierto? O sea, hay una disminución del lumen de los bronquios que obedece fundamentalmente a un proceso inflamatorio. Hay una respuesta inflamatoria que va a exacerbarse en determinados momentos y que por otro lado producen
esta hiperreactividad bronquial, ¿ah? O sea, el bronquio reacciona mucho más en liberar, ¿cierto?, algunas sustancias que van a ir directamente a aumentar este grado de obstrucción, aumentando también a lo mejor la presencia de moco, que generan fundamentalmente esta enfermedad pulmonar crónica. La prevalencia a nivel mundial es una patología que está en aumento, ¿ah? O sea, no es algo que se haya podido controlar, sino que al contrario, sigue aumentando y desgraciadamente no se conoce una causa específica que gatille la aparición de estos cuadros asmáticos. Hay una serie de factores que son factores de riesgo o son factores que gatillan, ¿cierto?, estas crisis, pero en definitiva, que uno diga a ciencia cierta, esto es lo que provoca el asma, la verdad es que no. Como bien dijo su compañera, el asma bronquial en nuestros niños y adolescentes tiene una cobertura GES y debiera tener acceso al diagnóstico no más allá de los 20 días de la sospecha, ¿ya? Y para esto hay que a lo mejor hacer una serie de exámenes que los vamos a revisar para poder llegar al diagnóstico. Acceso al tratamiento durante los primeros 7 días de hecho el diagnóstico y derivación a un nivel secundario dentro de los 30 días. El asma bronquial, el diagnóstico debe ser hecho por un médico broncopulmonar infantil. No es un diagnóstico que haga el médico pediatra, que habitualmente es el que va a ver al niño, ¿cierto? Sino que es el médico especialista en enfermedades respiratorias. Y son niños que no van a estar siendo atendidos a nivel primario, sino que van a ser atendidos en un nivel secundario, en donde hay un mayor número de tecnología, una tecnología a lo mejor un poco más complejo, en donde se va a evaluar su función pulmonar cada cierto tiempo, ¿cierto? Y esa derivación debiera ser dentro de los 30 días de realizado el diagnóstico. La prevalencia entre los escolares en nuestro país, según el informe que está en la guía clínica del MinSal del 2011, es entre a un 15 a un 18%. O sea, tenemos hartos niños asmáticos, lamentablemente. La distribución de la edad de hospitalización, aquellos niños que van a requerir una hospitalización por asma bronquial entre los años 2001 y 2014 se centró fundamentalmente entre los 5 y los 15 años. Y la evolución de tasas de egresos hospitalarios en Chile va muy de acuerdo, ¿cierto?, con lo que yo les acabo de decir, que el asma no es una enfermedad que se ha podido controlar y cuya incidencia ha ido disminuyendo, sino que al contrario ha ido aumentando y los egresos hospitalarios han aumentado en el transcurso de los años, por lo menos en nuestro país. También es una enfermedad que tiene que ver con una presentación de tipo estacional, es decir, no se comporta de la misma forma durante los distintos meses del año, sino que generalmente en aquellos en donde a lo mejor hay una mayor cantidad de alergenos en suspensión en el aire, pensando en lo que son los cambios estacionales, y vemos que entre marzo y abril tenemos una mayor concentración, pero esta se dispara en los meses como de primavera, octubre y noviembre. Así que ahí también uno rescata de eso que también puede haber un componente estacional importante en la aparición y la génesis del asma bronquial.
En cuanto a la etiología del asma, hay un componente de tipo genético, es decir, hay niños que van a tener una predisposición genética a presentar esta patología. También los varones presentan una mayor incidencia de asma, se relaciona también con factores prenatales y se asocia particularmente con niños que fueron prematuros o que tuvieron alguna patología respiratoria y que queda una secuela, ¿cierto? Y un daño a nivel del árbol respiratorio importante en la etapa perinatal, ¿no? Hablemos tanto en etapas gestacionales como posgestacionales. En cuanto a la fisiopatología del asma, la fisiopatología tiene que ver en el fondo con un cuadro obstructivo de la vía aérea, en donde va a haber un estímulo que puede ser múltiple. Yo les dije que los factores gatillantes aún no están precisos, pero dentro de lo que describe la literatura, que son aquellos factores que se relacionan directamente y que serían unos gatillantes está los alergenos inhalados. A lo mejor algunos de ustedes dicen, me obstruyo, a lo mejor con las pelucitas del plátano oriental, el polvo habitacional, los mismos ácaros que hay de humedad, etc. Infecciones virales, el humo del tabaco, algunos medicamentos, el aire muy frío y el ejercicio provocarían esta estimulación, ¿cierto? Y que el bronquio o los bronquios reaccionarían teniendo una activación celular, ¿ya? Esta activación celular implica que hay activación de los mastocitos, liberación de eosinófilos y liberación de los linfocitos T4. Los mastocitos en el fondo van a determinar una liberación de mediadores de la inflamación, provocando una vasoconstricción importante, con liberación de histamina, leucotrieno y prostaglandina, que son los encargados de producir esta vasoconstricción. Los eosinófilos van a provocar y van a liberar una proteína que va a actuar directamente a nivel del bronquio, causando una broncoconstricción, y los linfocitos T liberan citoquinas que son propias de la respuesta inflamatoria, que en el fondo lleva consigo toda esta respuesta de inflamación que les acabo de nombrar ahora. Una vez que se produce toda esta respuesta inflamatoria con liberación de histamina, interleuquina, leucotrieno, etc., se producen cambios en la vía aérea, cambios que van a determinar, ¿cierto?, esta obstrucción, provocando la inflamación, edema de la mucosa, secreciones excesivas y una broncoconstricción de manera importante, ¿ya? Esta es la fisiopatología de la producción y génesis del asma. La disminución del calibre está determinado por el edema que hay presente en la vía aérea, el engrosamiento de la vía aérea producto de esta remodelado en el fondo, en la medida que este daño a nivel del bronquio se prolonga en el tiempo, estas estructuras tienen la capacidad de readecuarse, y una de esas formas de readecuarse es el engrosamiento y esta capacidad de reaccionar frente a determinados estímulos, provocando la hipersecreción de moco con hiperplasia de las células, calcificaciones y aparición de nuevas glándulas mucosas.
La hiperreactividad bronquial por la inflamación aumenta, hay una contractilidad aumentada del músculo liso, por lo tanto tienden a contraerse mucho más. Las terminaciones nerviosas, ¿cierto?, van a estar mucho más sensibilizadas y por lo tanto van a generar una respuesta mayor, y hay un desacoplamiento de la contracción por la inflamación. Y las alteraciones estructurales forman fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso y proliferación de vasos sanguíneos en la pared, ¿ya? O sea, hay un tremendo daño que sin lugar a dudas va a ir a interferir en la calidad de vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Muchos niños en las crisis, ¿cierto?, tienen que dejar de realizar actividad física porque, tal como decía aquí, incluso el ejercicio, ahí abajo, es la gatillante de estas crisis de asma en nuestros adolescentes. ¿Ya? Bueno, hasta aquí voy a dejar la clase de hoy. No sé si ustedes van